ha continuado bajando. Los salarios en términos reales apenas han crecido y el papel de los salarios en la renta nacional ha bajado. Eso es muy importante saberlo, porque esta crisis tiene un origen que es el origen de la crisis está en las desigualdades sociales y no al revés. Y esto quizás luego lo pueda explicar mejor. La tercera característica del modelo era bien fácil. Nunca ha bajado el desempleo del 10% en España, aun creciendo el doble de la media europea en 12 años. Nunca ha bajado el paro. El paro siempre ha estado en un 10%, 11%, 12%. Y además han llegado 5 millones de migrantes en estos años de boom económico. Pero el paro nunca ha bajado. Pero no solamente eso, sino que la precariedad del empleo ha sido durante estos años 3 veces superior a la media europea. El 33% de los trabajadores en España, el 33% eran precarios, tenían contratos a tiempo definido, no tenían contratos a tiempo indefinido. Es decir, en España, aun creciendo a este nivel, si sumáis el 10% de desempleados más el 33% de los precarios, el 43% de la fuerza de trabajo española estaba a libre disposición de los patrones. Para decirlo en términos marxistas, la tasa de explotación de la fuerza de trabajo ha sido en estos años enorme, decisiva. Es decir, no solamente crecieron las desigualdades, sino que el empleo siguió siendo de baja calidad, precario. Si a eso le añadimos que se calcula que la economía sumergida en España, que no ha variado en esos años, ha sido el del 20%, ¿de qué estamos hablando? Del boom económico. ¿Y a quién benefició el boom económico? Es que hay que recuperar la terminología, ¿no? La tasa de explotación. Efectivamente. La cuarta cuestión fundamental, que es muy importante para que lo sepamos, la cuarta era la pobreza. Una cosa paradójica. En los años de boom económico no disminuyó la pobreza, se mantuvo estable, en torno a 8 o 9 millones de personas. Ahora ha aumentado por la crisis, pero prácticamente era la pobreza, se mantuvo estable en España. Es decir, lo cual se demostraba que era un modelo de crecimiento excluyente que beneficiaba solo a una parte de la población y que estaba enriqueciendo a las constructoras y al capital financiero. Y hay un quinto elemento, ¿no?, que conviene la pena señalar del modelo, que era la cuestión ecológica. O sea, la degradación ambiental de este país en estos 12 años ha sido monumental. Prácticamente desde Cataluña a Huelva está todo ya construido. Y aquí aparece otro fenómeno, que es el sexto dato, que es la corrupción. Esto no se podía haber hecho. Aquí tuvimos nosotros también, hemos tenido un color de melo, pero el color de melo que ha habido aquí no se conoce todavía. Es que todo este ladrillo ha sido permitido por los poderes públicos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular. ¿Dónde? En los ayuntamientos. ¿Dónde? En las diputaciones. ¿Dónde? En las comunidades autónomas. Al principio era fácil. Como no había suficiente financiación para los ayuntamientos, usaban la construcción para financiarse. Luego, los constructores acabaron pagando las campañas electorales de los alcaldes. Y al final, simplemente se metieron en el bolsillo las comisiones. Eso es lo que ha ocurrido. Por eso, cuando se empieza a ir tirando de la manta, veremos cómo aparecerá una corrupción general que, si siguen las cosas así, se parecerá mucho
a la Tangentópolis que hubo en Italia en los años 80, 90. Entonces, la situación. Ahora bien, ¿cómo se pudo hacer todo eso? ¿Y cómo ha podido durar tanto tiempo? Esa es la pregunta que hay que hacerse ahora. ¿Por qué? Porque eso es un problema para la salida de la crisis y para la duración de la crisis. Eso se pudo hacer gracias a Europa y al euro. Pero ahora el problema es que Europa y el euro es un problema para salir de la crisis. Ese es el problema difícil de resolver hoy. ¿Qué es lo que hace? Que los gobiernos todos no sepan muy bien qué hacer. El euro hay que verlo como una droga, como un placebo, como un estimulante. Yo siempre pongo este ejemplo, que para los compañeros será difícil entenderlo, que es el tema de los plomillos, ¿no? En las casas de España, sobre todo de Andalucía y de Jaén, había una cosa que se llamaban los plomos, que era lo que se usaba para cuando llegaba la electricidad muy fuerte, saltaban los plomos. Fusible. Los fusibles, el fusible. Pero aquí se llamaban plomillos, los plomos. Entonces, la economía española tenía unos fusibles que periódicamente saltaban y que nos advertían de la gravedad de la crisis. Esos plomillos eran la balanza de pago y la balanza externa de pago, sobre todo la balanza por cuenta corriente. No lo voy a explicar mucho, que es muy simple, que este país siempre ha consumido más que ha producido y que tarde o temprano el consumir más que has producido significa que te endeudas y que tu moneda tiene problemas. Era la peseta, la humilde peseta, que de vez en cuando, ante problemas gravísimos de balanza de pago, gravísimos que eran el 3% del PIB, el 3% del PIB, ya estábamos diciendo, hay una crisis, la balanza de pago, empieza a haber problemas de especulación contra nuestra moneda, ¿Qué ocurría? Que periódicamente, cada 5 o 6 años, teníamos una crisis de la balanza de pago, devaluábamos y volvíamos a empezar. Eso era lo que hacíamos. Efectivamente, ahora ya no podemos devaluar. ¿Qué ocurrió? Que el euro se convirtió, como ha dicho el compañero, en una trampa. ¿Por qué? Porque nos permitió endeudarnos y estar 12 años con una enorme crisis en la balanza comercial, o sea, que nos estábamos endeudando. La crisis comercial española por cuenta corriente es, en términos relativos, la más alta del mundo. Y en términos absolutos, la segunda después de Estados Unidos. Es decir, la economía española ha vivido por encima de sus posibilidades durante unos 12 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que se ha acumulado una enorme deuda que hay que financiar. ¿Qué ocurría? Que el euro te ha permitido, porque era una moneda fuerte que no era tu moneda, te ha permitido endeudarte en euros. Pero ahora, cuando ha llegado la crisis, tienes deudas enormes en euros y no puedes devaluar. Tienes una moneda. Y además, el gobierno económico de Europa no existe. En todo caso, quien gobierna Europa es Alemania, fundamentalmente, y los intereses de Alemania. Entonces, tenemos una situación donde la salida es muy difícil si no hay una salida europea correlativa a la salida española. Pero las políticas que está imponiendo la Unión Europea nos llevan a una depresión de carácter general. Esto es relativamente fácil de entender. Luego lo explicaré con esto de la tasa de explotación. Esto es fácil de entender. Todos los gobiernos europeos están practicando la misma política. Reducir el gasto público, deprimir los salarios, o sea, el consumo. Si deprime el gasto público, deprime el consumo, acaba deprimiendo la inversión.